Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Usechando. Hoy tenemos un programa de verdad que yo anticipadísima y emocionadísima para traérselos a ustedes porque a mí el tema me fascina. Entonces, en Usechando Ando tenemos al doctor Luis Arocha Mariño, médico psiquiatra dedicado por casi 40 años al estudio, asistencia, docencia e investigación de todo lo relacionado con el potencial del cerebro humano. El doctor Arocha y su equipo han desarrollado el programa de integración de cambio positivo Neurocódex. Pero hoy quiero comenzar con un tema que es el que me ha traído entusiasmada de estar hoy con el doctor Arocha explicándolo y explorándolo. Yo quiero que hablemos un poco del narcisismo. El término narcisista ha cobrado muchísima vistosidad en las redes sociales, también entre las noticias, la salud mental y la plática pública. Mucha gente utiliza el término así como con un poco de ligereza y lo adjudica como calificativo y lo hacen como si se tratasen de expertos. Por otro lado, muchos estudiosos de la materia están tratando de entender por qué parece ser que el narcisismo está en aumento en las sociedades modernas, en las áreas de política, redes sociales y la cultura de la celebridad. Bueno, doctor, bienvenido. Cuénteme, ¿cómo es esto del narcisismo? ¿Cómo ha cambiado el mundo de frente a estas redes sociales y este fenómeno que está sucediendo? Gracias, María Elena, por la invitación. Y efectivamente, fíjate, Narciso era un personaje mitológico que era tan bello, pero tan bello, que una vez se acercó al río, no sé si a beber agua o alguna otra cosa, y vio su propia imagen reflejada en el río. Y quedó tan impresionado y tan enamorado que más nunca se movió de allí. Murió y se convirtió en flor. La flor que conocemos como narciso. Ese es el origen del término. De allí viene el Es lo término. mitológico, ¿no? Es lo Es lo mitológico, es el mitológico, cuento su raíz es lo mitológico de... mitológico, exactamente. Ajá. Estos cuentos mitológicos han alimentado mucho el estudio de la psicología, ¿verdad? Y por eso se habla de trastornos o síndromes asociados con esos personajes mitológicos. En este caso, el narcisismo es esa tendencia que tienen algunas personas que es que ellos son el centro del mundo. Yo siempre pregunto en los talleres, cuando damos talleres, hacemos terapia de grupo, cualquiera de esas cosas, yo les pregunto a las personas, ¿dónde queda el centro del universo? Y empiezan a decir que si aquí, que si allá, que si la galaxia, que si el sol, que si... Yo digo, no, en el ombligo de cada uno de nosotros. Ahí es donde está el centro del universo. ¿Por qué? Porque por el diseño que nosotros tenemos, por el diseño en que estamos construidos, todo es autorreferente. Correcto. Nosotros percibimos desde nuestros sentidos, pensamos desde nuestra mente, actuamos desde nuestro cuerpo. Por lo tanto, queramos o no, somos autorreferentes. Y de hecho, ¿a qué llamamos vida o a qué llamamos mundo? A lo que nosotros hemos experimentado. Por eso es que, por ejemplo, para nosotros, si yo digo Ubuntu, a lo mejor la persona dice, oye, ¿y de qué está hablando? O si digo Wayne, las personas pueden decir, oye, ¿y qué está diciendo? Eso no está en mi mundo, ¿no? Wittgenstein, que fue uno de los más grandes filósofos del siglo pasado, él decía, el mundo es del tamaño de mi lenguaje. Los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. ¿Por qué? Porque en la medida que yo voy cultivando ese lenguaje interior que conforma mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos, mis capacidades de decisión, de ese tamaño es la vida. Entonces, ¿qué pasa con un narcisista? ¿Qué mundo se construye en la vida del Sí, narcisista? fíjate, cuando nosotros nacemos, ni siquiera tenemos noción de yo. O sea, no tenemos noción de nada. El mundo es un espectáculo nuevo donde nosotros no sabemos qué es lo que está ocurriendo, sino que empezamos a vincularnos con el mundo a través de quién? A través de mamá o sustitutos de mamá. La abuela, la tía,
después papá, los que se van incorporando y eso me va mostrando de qué tamaño es la vida, ¿ya? Llega un momento, por eso yo siempre le digo a las madres cuando recién tienen hijos, yo les digo, mire, disfruten de esto porque ustedes cada día van a ver cómo su hijo va aprendiendo algo nuevo. Y llega un momento, alrededor de los 3, 4 meses, que el niñito agarra el pie y le están empezando a salir los dienticos, ¿no? Y entonces ese pie, que es un descubrimiento, es una cosa que está ahí, se la mete en la boca y lo muerde. Y en ese momento el niño llora. Llora porque le duele. Y entonces él descubre que ese pie forma parte de él. Después, un poco más adelante, cuando empieza a verse en el espejo, él busca jugar con ese niñito que está en el espejo. Y entonces golpea el espejo. Por eso la madre le dice, cuidado, 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 porque él no sabe todavía lo que es un vidrio ni nada de esas cosas, ¿no? Entonces él golpea el espejo porque él está intentando interactuar con ese personaje que aparece allí. Incluso a veces lo busca detrás del espejo. Hasta que se da cuenta que el espejo lo que hace es emular los movimientos que él está haciendo. Y entonces él descubre que eso es un espejo. Ese es el movimiento del narcisismo. En ese momento, él se descubre como alguien que tiene autonomía y que comienza a tener independencia. Si se queda en esa etapa, es cuando la persona entonces se hace solo autorreferente. ¿Por qué? Porque posteriormente vas al parvulario, vas al kinder, vas al ¿cómo se llama?, a contacto con otros niños y empiezas a descubrir que hay otros que se comportan diferente. Ese movimiento en psicología convencional se llama el paso, el descubrimiento coperniciano. ¿Por qué? Porque se parece al descubrimiento físico, la primera etapa que se llama Ptolomeica, porque Ptolomeo fue el que dijo el centro del universo es el planeta Tierra, ¿no? Exacto. Imagínate lo Y después ingenuo que era, Copérnico, ¿no? exacto, y después Exacto. Y Copérnico es el que Copérnico dice que nos el da el Sol. viraje, nos dice, no es el centro del universo. Es decir, pasar de la etapa ptolomeica a la etapa coperniciana significa crecer psicológicamente. Darte Entonces el cuenta, narcisista se crea y se queda allí, se queda en esa es un etapa. inmaduro. El narcisista es un inmaduro que no supera la etapa de creer que él es el centro del universo, de creer que él es lo único valioso, de creer que todo el mundo le tiene que rendir pleitesía, ¿no? Fíjense que un daño terrible, y esto los padres y las madres que nos estén escuchando, por favor, presten atención, un daño terrible que le hacemos a los hijos es cuando le decimos, tú eres el más inteligente, tú eres el más bello, tú eres lo más valioso, tú eres lo más importante. Eso es una gran mentira. Es una gran mentira porque en realidad nosotros formamos parte de un conjunto, de un conglomerado. Entonces, si nosotros nos quedamos creyendo eso, ¿verdad? Que nosotros nos lo merecemos todo, que nosotros somos los más importantes, que nosotros tenemos que pasar primero, que nosotros tenemos que ser los más bellos. Si nos creemos eso, nos quedamos en la etapa narcisista y empezamos a sufrir y a hacer sufrir a los demás. ¿Pero se crea por esa adulación o se crea por más bien falta de atención o por las dos? Es un proceso complejo. Aquí entramos en uno de los temas más importantes, que ojalá también esta palabra tenga tanto impacto como la que está teniendo la palabra narcisista, ¿no? Ajá. Complejidad. El gran paso que dimos en el siglo XX en el conocimiento de la vida se llama complejidad. Es decir, entender que todo en la vida es un entrecruzamiento, es un tejido. Complejo significa complexus, que a su vez significa lo que está tejido. No hay causalidad lineal, sino que las cosas están tejidas, se van cruzando unas con otras y eso es lo que hace que se produzca un resultado. Entonces, si un niño tiene una inclinación genética, en primer lugar, a
sentir que tiene todos los derechos, y si los padres le alimentan eso, ¿no? Y lo consienten en esas primeras etapas de la vida, ¿qué significa consentirlo? Darle las cosas ya hechas, en vez de enseñarlo a pescar, como dicen los chinos, ¿verdad? Sí. Si le das un pescado a un hombre, comerá una vez. Si lo enseñas a pescar, comerá toda su vida. Entonces, si por ejemplo yo tengo este juguete, me compraron este juguete, para mí apareció mágicamente, ¿no? Correcto. Apareció mágicamente. Entonces con solo pedir las cosas aparecen. Si yo crezco en ese ambiente, si el ambiente social me refuerza eso, yo voy a creer que la vida es así. Y si llego a la adolescencia con esa idea y no recibo de parte de la expansión que ocurre en la adolescencia social, donde voy a conocer gente que piensa, siente y actúa diferente a mí, y tengo que acordar con ellos, tengo que tener un proceso de negociación donde veamos qué tenemos en común. Por supuesto, yo voy a suponer que la vida es así eternamente. Yo estoy en los Estados Unidos. Aquí hay Ajá. unas grandes campañas en este instante de inclusión que se está llevando a todos los niveles, que está muy bien. La inclusión, yo soy pro inclusión y nosotros venimos de otra raíz cultural en Venezuela. Realmente tenemos otra forma de mirar el mundo. No obstante, el tema es que se está exacerbando esa tensión a los chicos. En todas las escuelas uno escucha que ni siquiera se pueden sentir que cayeron en algún momento, que se equivocaron, porque hay que decirle que todo está bien a los niños. Hay que decirle, reconocer todo, hasta las caídas. O sea, ¿en qué parte eso está bien? ¿En qué parte está mal? Yo creo que hay como una gran confusión en el tema de la inclusión y en el tema del bullying, que todos son válidos, pero la información a mí me parece que está cruzada. Entonces, ¿qué se puede hacer para que esté un poco más clara? Porque con toda esta información yo creo que la gente está muy confundida. Sí, yo creo que estamos en un proceso histórico, en un momento histórico de mucho peligro. Yo, para simplificarlo, lo digo de la manera siguiente. Tu casa, mi casa, ya no es ese espacio físico que creíamos antes que era, o que antes ejercíamos que era así. Ahora, dentro de tu casa y dentro de mi casa, hay 8.000 millones de personas metidas. ¿Verdad? A través de esto, fíjate, tú estás, María Elena, en otro lugar geográfico, estás en otro tiempo, y sin embargo nosotros estamos conversando. Eso no había ocurrido nunca antes en la historia de la humanidad. Por lo tanto, es una revolución que nos sacude y que todavía no hemos aprendido a metabolizar adecuadamente. Entonces vivimos un periodo de confusión, de hiperinformación, donde la información simplemente nos está superando. Yo recuerdo, por ejemplo, un tío que nos decía una vez que le estábamos haciendo un reclamo, varios hermanos, porque él había sido muy dictador con nosotros, y él decía, para ustedes es muy fácil, porque ustedes tuvieron televisión, tuvieron radio, tuvieron vecindario, tuvieron no sé qué cosa, es decir, ustedes recibieron muchas voces. Yo recibí una sola voz, la de mi padre. Entonces, yo no tenía dónde elegir. No había ¿Ya? referencia. Por lo tanto, una sola referencia, un solo comportamiento. ¿Ya? Entonces, imagínate ahorita donde hay 8.000 millones de referencias, 8.000 millones de mundos interactuando. Entonces, por allá que si los afganos, que si por el otro lado los LTV, por el otro lado, o sea, todo el mundo reclamando inclusión. Y entonces
ese es un verbo muy complejo, incluir es un verbo Ujú. bastante Es muy complejo. complejo. Entonces, ¿qué implica esta inclusión? Inclusión implica que cada quien haga lo que le dé la gana, lo que le salga de las tripas, lo que le salga de los intestinos. Es sumamente peligroso, sumamente riesgoso. Por Sí, 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 porque ejemplo, empieza el mundo a estar, y es una cosa que hemos conversado muchas veces en grupos, es la gobernabilidad. Después esto se extendería mucho a otros temas, pero no quiero dejar pasarlo. La gobernabilidad de la mayoría por la minoría. Y eso ya, vuelvo y digo, es un tema tan amplio que me saca claro, completamente sí, 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 de pero que está contexto y de lo que estamos profundamente tocando. ligado, pero fíjate que está profundamente ligado a la idea de narcisismo. ¿Por Exactamente. Es que qué? por eso es que traigo esta idea a Porque este todo programa, el la mundo importancia. reclama, cada narciso reclama que él es el que tiene que gobernar. Ajá. No, soy yo. Soy yo que pertenezco a una minoría, ¿verdad? El que tiene que gobernar. Y entonces, bueno, eso es la antítesis de la democracia que da un paso más allá del narcisismo. Fíjate, nosotros en Neurocodes, que me imagino que en unos minutos hablaremos de eso, pero en Neurocodes tenemos una de las herramientas que nos sirve para aterrizar toda esta complejidad. La llamamos el yo sistémico. El yo sistémico es el ascenso de la madurez humana en cuanto a quién soy. Entonces, el primer escalón, el más primitivo, es el yo egoísta, el narcisismo. Claro, que es el primitivo, que es la parte Es el más primitiva del ser primitivo, el humano. más básico, el más elemental, el Ujú. infantil. ¿Ya? Claro. Que Después todos tenemos que viene, pasar por allí. exacto, después viene que lo contiene y lo supera, no es que desaparece, pero lo contiene y lo supera el yo altruista. Es decir, es aquel que se sabe parte de un grupo humano al cual pertenece y del cual es un miembro del equipo. Ponemos siempre de ejemplo a Nelson Mandela, cómo unió Correcto. a los blancos y los negros porque somos la misma humanidad. Exacto. Que ¿Ya? no nos Después, diferencia un color. exacto, después hay otro escalón, que es el escalón, el yo ecológico, que es el que esa identificación como miembro de un equipo lo extendemos a la naturaleza. El calentamiento global, el cuidado de las plantas, el cuidado de los animales. Ese es subir en la escala de lo humano. Es hacerse más inteligente, es hacerse más capaz, es hacerse más abarcativo. ¿Ya? Y ahí ponemos ejemplo a Al Gore, que hizo aquella famosa y fabulosa campaña en pos de, miren, fue uno de los primeros políticos que advirtió sobre los problemas del calentamiento global, todo esta destrucción de la naturaleza, ¿no? Y después el último escalón, o el escalón superior, es lo que llamamos el yo holocéntrico. Holo viene de todo, cuyo ejemplo, siempre utilizamos ejemplo a Mahatma Gandhi, una persona que se elevó por encima de toda consideración y se conectó con el todo, se conectó con el cosmos, se conectó con lo espiritual, ¿no? Entonces, esa facultad es humana. No sabemos de otros animales que a lo mejor tengan tan desarrollado como nosotros esos escalones. Ahora, ¿qué es lo que yo le explico a las personas? Si usted sube un peldaño, usted puede bajar y volver a subir. Pero si usted está en el primer peldaño, usted no puede subir. Es decir, Pero ¿cómo no puede hacemos, conocer doctor? de lo ¿Cómo demás. podemos hacerlo? ¿Cómo se identifica entonces este narcisista? ¿Cómo la persona cuando trabaja en grupos y tiene que lidiar con esta personalidad muchas veces en jefes, Claro, en parejas? Porque el narcisista no solamente está en la pareja, muchas veces o muchos programas de podcast y muchos programas de televisión en sí están hechos e inclinados a trabajar la parte de la pareja, pero es que el narcisista lo encontramos en todas partes, en líderes políticos, claro, en jefes, en amistades, en claro. parejas. En lo patológico, ¿qué ocurre? ¿Quiénes surgen en una sociedad así?
Los psicópatas. ¿Quién es el psicópata? El psicópata es una persona que es un gran narcisista, que además no tiene la sensibilidad para el dolor del otro y Sí, por lo no tanto lo tiene. utiliza para su propio provecho, porque hay narcisistas deprimidos, por ejemplo. Esos son incapaces de hacer ningún daño, ¿verdad? Solo piensan en él y tal y qué sé yo, entonces son las víctimas y tal, hacen un daño indirecto. Ok. Pero el Fíjese, pero esa es narcisista una característica que no psicópata, lo conocía. Esa no la conocía de los claro, narcisistas, el sí, por narcisista ejemplo, deprimido. exacto, esa persona que se vive quejando y que él es víctima de todo el mundo y tal, y pobrecito yo, ese es un narcisista también, pobrecito yo, pero bueno, bueno, busca una salida, incorpórate al juego, ¿no? Pobrecito yo que soy defensa y no meto ningún gol. No, si tu trabajo es otro, o sea, ubícate en el equipo, ¿ya? Este, Exacto. en cambio, el psicopático es peligroso porque él busca utilizar a los demás para su beneficio. Y ese es, como dices tú, María Elena, el diagnóstico que hemos venido haciendo es que cada vez más los psicópatas se meten a políticos, pero se Exacto. meten a políticos no para buscar el bien común, como haría un yo altruista, sino para ellos beneficiarse del poder, del prestigio y de los bienes materiales. Entonces, bueno, por eso esos grandes actos de corrupción, esas grandes tiranías súper corruptas, tan familiares para nosotros, que se generan precisamente por esa visión de la vida. Soy yo el que va a salvar esto. Yo estoy pintando un cuadro y no se lo puedo pasar a otro para que lo continúe, ¿no? Sino que yo tengo que terminar mi cuadro social. Yo no sé si recuerda, ese es un discurso famoso de alguien muy famoso, ya fallecido, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, bueno, ahí es donde tú dices, bueno, ¿ante qué estamos? ¿Por qué? Porque nosotros estamos estructurados jerárquicamente. Nosotros vivimos en gregarismo, no vivimos aislados los seres humanos. Somos seres gregarios, hacemos equipo, por eso creamos compañías, por eso nos organizamos en países, por eso hacemos todas las cosas, porque todo lo hacemos en grupo. Por lo tanto, nuestro mundo también está inspirado en lo social. Una cosa que le quería preguntar, ¿el narcisista sufre? Si es depresivo, sí. Si es Solo el psicopático, no. depresivo. Ok. O sea El, el- que el- el psicópata ni siquiera sufre el dolor. Fíjate que cuando están torturando a un psicópata, él lo que está pensando es en la venganza. Le duele, pero el dolor le importa poco. Él está pensando en la venganza. Hay una escena de una película de Tom Cruise, Misión Imposible, que en la película comienza con que Tom Cruise está amenazando a este otro actor con lanzarlo desde un avión. Y lo tiene ahí con la cabina abierta, apretándolo, ¿no? Y apretándolo y empujándolo hacia el hueco, ¿no? Para que declare. Y el tipo le dice, yo sé que tú no me vas a lanzar, porque a ti lo que te interesa es la información, no yo. Fíjate lo que es un psicópata, ¿no? Y le dice, y te juro que voy a agarrar a tu mujer, la voy a maltratar delante de ti, la voy a matar y después te voy a matar a ti. Y Tom Cruise se queda impresionado. Efectivamente, el desarrollo de la película es ese, va hacia allá, ¿no? Porque efectivamente él no lo lanza. sí. Pero fíjate, la actitud es una ejemplificación de lo que es el psicópata. Él está claro en la finalidad. La finalidad es que yo le saque provecho máximo al otro. Y si me No hay está empatía. torturando, exacto, no hay empatía, no hay la mínima empatía, ni hay el mínimo sentimiento de sufrimiento personal. Hay dolor, le puede doler, ay, 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 y puede gritar y tal. Pero él lo que está en otra cosa, él lo que está en qué te voy a hacer el día de mañana
¿Y qué te voy a sacar para mi provecho? Esa es la tragedia del psicópata, ¿ya? Ahora, por supuesto, en el fondo es un personaje narcisista, Claro. porque solo le importa su beneficio. ¿Qué ocurre con el niño que no es psicópata? Porque eso está asociado con cierta predisposición genética, ojo, eso está asociado con cierta predisposición genética. Entonces, el que no es psicopático se deprime. ¿Se deprime por qué? Porque él no puede ser el número uno en todo. Nadie puede ser el número uno en todo. Nadie puede ser el más inteligente. Entonces, por eso fíjate que todas esas personas que caen en esa trampa, por ejemplo, mujeres que yo tengo que ser la más bella y en un momento dado le llaman las más bellas, un grupo humano las llama las más bellas, pero después empieza a envejecer y entonces empieza con cirugía, cosas, hacerse montones de cosas porque ya no quiere perder eso porque es lo único que tiene en la cabeza. Es la referencia de ser valioso, ¿no? Exactamente. En cambio, si nosotros le vamos enseñando a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, mire, usted puede ser cada vez mejor. En la medida que haga un esfuerzo en esa dirección y lo va a lograr, usted va a ser mejor cada día. Entonces, doctor, ¿cómo el tema con los chicos queriendo tener un like o un me gustas en una red social? ¿Qué le hace eso a los niños? Imagínese si es un narcisista y si tiene los seguidores. O sea, ahora el mundo social de medias sociales es una cosa que como que exacerba esto, ¿no? Yo espero y tengo mi esperanza cifrada en que esto es una moda. La moda es pasajera. El estilo permanece. Palabras de Coco Chanel. Que me encanta. Impuso el negro. Es correcto. Creó del negro un estilo. Genial, genial la Coco Chanel. Sí, señor. Entonces, genial lo que ella hizo. Exactamente. Y creó estilo, no moda. ¿Por qué? ¿Cuál es mi esperanza de que esto sea una moda? Que bueno, que estamos ante un fenómeno nuevo que nos tiene por ahora hipnotizados, ¿verdad? Como nos hipnotizó, ¿qué será? Los parques de distracciones en su momento, como nos hipnotizaron, ¿qué será? La misma televisión nos hipnotizó. La misma televisión, toda esa serie de cosas que fueron en la medida que la tecnología, el conocimiento, la comprensión, la educación fue avanzando, fueron pasando de moda. Yo creo que este reclamo de las minorías amparadas por unos perversos dirigentes psicopáticos va a pasar de moda también. Va a pasar de moda. Nos acostumbraremos, se hará familiar y ya la gente dejará de encontrar atractivo si cuántos likes tengo, si tengo 20, tengo 1.000.000, no sé qué cosa y tal, sino que nos empezaremos a ocupar de otras cosas más interesantes. Espero, claro, porque ¿no? esto nos ha llevado también, y yo también, espero que cambiemos, que evolucionemos, como siempre lo hemos hecho y hemos demostrado poder hacerlo. Porque esto todo también ha llevado a un tema de cultura de cancelación, en donde no puedes tener una postura porque entonces ahora los que son minorías te cancelan porque tienes un pensamiento, y esto ha sido una realidad que se ha estado viviendo en los Estados Unidos. Yo no lo palpo tan fuertemente en Latinoamérica, pero porque no estoy allá, pero sí acá en los Estados Unidos, con muy severas las cancelaciones que se están haciendo a nivel público a través de todos los medios sociales. Sí, fíjate que Estados Unidos se convirtió en el neoimperio en su momento, gracias a dos cosas, o a tres cosas. La primera fue que fue el país que inauguró la democracia. Sí. Después de la, y la masificó per se como concepto. Exacto. Segundo, abrió las puertas a una inmigración absoluta. Es decir, muchos mundos llegaron a Estados Unidos
Y por lo tanto, Estados Unidos se convirtió en un archipiélago de información útil e interesante que lo hizo crecer desmesuradamente. Y en tercer lugar, un golpe de suerte que fue no estar en Europa cuando llegó la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, mientras en Europa se estaban matando, Estados Unidos estaba creciendo económica, industrial y socialmente. Sí. Pero terminó la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos siguió ejerciendo su poder como imperio, pero fíjate qué ha pasado en los últimos años. Y quizás el ejemplo así interesante fue, en primer lugar, Vietnam. Yo que tuve oportunidad de ver las imágenes de Vietnam varios años y pude ver también la derrota de los Estados Unidos en Vietnam. Ahora con Afganistán veo repetir las mismas escenas. O sea, Sí. esta escena trágica, terrible, de un avión despegando con personas guindados del tren de aterrizaje de las alas, Muy también parecido las a vi Vietnam. en los años 70, los vi en Vietnam. Sí, O sea, muy parecido. otra nueva cachetada al imperio. De tal manera que los historiadores, los más serios historiadores, dicen que estamos asistiendo a la caída del imperio norteamericano y al surgimiento de, y esto sí me asusta, de un nuevo imperio que es el imperio chino. ¿Qué tan narcisistas son? Porque los chinos, por supuesto, los chinos son muy narcisistas. Muy narcisos públicos, narcisos grupales, ¿no? Entonces realmente el chino tiene una habilidad muy interesante, que él no se pelea directamente si no sabe que tiene el poder absoluto para imponerse. Si descubre que tiene la fuerza para imponerse, se impone. Pero si no, es un gran negociador. Es un encantador de serpiente. Y también grandes bullies son. Claro, sí. ¿Por qué? Porque además ellos vienen de una tradición milenaria, más de 5.000 años, donde el centro, el corazón de la sociedad es el emperador. Ellos sí hacen del emperador un narciso. Y eso no va a desaparecer de un día para otro. Ellos siguen manejando ese criterio. Lo importante ahora no se llama imperio, ahora se llama Partido Comunista, pero es un eje vertical absoluto donde todo el mundo está al servicio de esos poderosos y eso es todo. Yo decía, históricamente, por ejemplo, quizás lo más extremista bueno, hasta donde tengo la idea de los sultanes, por ejemplo, los sultanes del Imperio Otomano, o el caso de Luis XIV, que fue como el colmo del narcisismo, ¿no? Correcto. Y además el narciso con poder real. Entonces, claro, uno dice, hay peligro en estos momentos de que eso ocurra, de que de repente estas minorías, que yo la única variante que le veo es que tienen gusto distinto, no le veo más variantes, ¿no? Por ejemplo, en el plano sexual, ¿no? Para referirme a estos movimientos. Sí, eso, ¿no? Eso es gusto. Es un gusto, no tiene nada que ver con biología, es un gusto. ¿Ya? Entonces, que quieran imponerse sobre los demás, ahí sí la cosa... yo vi con mucha preocupación porque además creo que es parte de la caída del imperio. Cuando los imperios caen hay una desmoralización. ¿Por qué? Porque ellos vienen acostumbrados a un estilo de vida dominante y de repente perder ese estilo de vida dominante crea un desconcierto y crea problemas de orden moral, problemas de orden ético, etcétera, etcétera, que creo que es lo que estamos viendo. Yo vi una noticia, no sé si es verdad, porque esa es la otra cosa. Ahora uno no sabe cuál es la noticia verdadera y cuál es la falsa, porque todas vienen en paquetes igualitos. Sí, señor. Entonces, porque todo está controlado por ciertos centros de manejo y hegemónicos que Entonces, está vi controlado. con preocupación, por ejemplo, que
decía que en la alcaldía de Nueva York habían aprobado que cuando el niño nace no le asignan sexo. Sí, Tú dices, están sucediendo cosas así. sí, eso, la noticia es Sí, a verídica. mí me acaban de Creo. hacer una entrevista por Ok. teléfono para Bueno, buscar un nuevo doctor y estuve en el teléfono literalmente con una persona muy amable, no puedo decir sino las mejores cosas de esa persona, pero simplemente para determinar todos mis gustos. O sea, nunca había tenido una entrevista así. La entrevista me preguntaron si quería que me llamaran ella, él, ustedes, o sea, todos los pronombres, qué era lo que me gustaba, cómo quería que me trataran. Pero le digo que se tardó 15 sí, minutos la entrevista para poder hacer claro. una cita médica. Imagínate Una cita tú. médica. Ujú. Entonces, fíjate, en psiquiatría decimos que un estado psicótico es cuando una persona es incapaz de percibir lo que está ocurriendo. O sea, si yo tengo delante a una persona con todas las características y con una secuenciación genética que dice XX, ¿verdad? Sí. Y yo digo que estoy viendo a un hombre, ese es un trastorno perceptivo grave, severo. Pero ¿Por ese es el qué? trastorno Porque, perceptivo que está teniendo o sea, un ente que se ha creado o exacto, algo, sí. un Y algo que se eso, está creando que no le puedo eso poner ni tiene un nombre, siquiera María una Elena. persona. Ajá. Eso se llama delirio. Eso se llama psicosis. Eso es una Entonces hay un delirio psicosis. social, hay una psicosis Hay un social en los Estados delirio, Unidos. hay un delirio en ciertos personajes con poder que intentan convencernos de su delirio, así como tú recuerdas que, bueno, ha pasado varias veces. Hay individuos que montan sectas donde Sí, ellos narcisísticamente se convierten en gurúes, ¿verdad? sí. Entonces yo soy el gran gurú de esta tribu y los han convocado a suicidarse. Yo recuerdo Sí. recientemente que, bueno, pasó En un Guyana. cometa y tal, y entonces, exacto, y más recientemente también en los Estados Unidos, se iban a montar en el cometa y se iban a ir para otro lado. Y entonces se tomaron un Sí, veneno y se murieron ciento y pico de personas. sí, cierto. Ese es el riesgo que estamos corriendo ahora nuevamente. O sea, y fíjate que aquí rozamos otra cosa, María Elena, porque uno de los principios de Neurocode es que todo está conectado y todo se vuelve transformado para evolucionar permanentemente. Ya no podemos seguir haciendo esos análisis aislados, que el narcisismo es una cosa, la sociedad es otra, ¿no? No, Fíjate que el problema roza la estructura gregaria del ser humano que como nos organizamos jerárquicamente, igualito que los chimpancés, igualito que los lobos, eso es biológico, eso es un fenómeno sociobiológico. Ahí se ujú, cruzan las dos disciplinas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el poder funciona, el sí. poder funciona. Entonces, si yo tengo poder, por ejemplo, que he visto algunas noticias también, tú me dirás si son ciertas o si son fake news, como las llaman ahora. Ajá, A las ujú, mentiras ahora las llaman fake news. ajá, correcto. Este mundo confuso que estamos viviendo, ¿no? Entonces, tú me dirás si esto es una fake news o si es cierto. Pero, por ejemplo, que han demandado personas porque un hombre se metió en el baño de las mujeres porque él es mujer. Porque dentro de Sí, su delirio, él dice ujú, que él es mujer. Y entonces se sí, sí, mete en el sí, baño de mujeres y resulta que había unas niñitas por ahí, tal que sé yo, y el hombre saca su pene y tal que sé yo, ¿no? Y se pone sí. a orinar ahí Sí, delante de porque todas las mujeres. él dice que él es una ella, Porque él conceptualmente, o dice que él es sea, una porque ella. él se siente una ella. Exacto, él se siente. Entonces ahí es donde el verbo incluir tiene su apellido. Una cosa es como yo me siento y otra cosa es como yo estoy. Ujú, Son dos dimensiones distintas.
Una pertenece al mundo material y la otra pertenece al mundo mental. Esos dos mundos son diferentes. ¿Ya? Pero Lo eso mental, es lo que está confundido en este momento, doctor. lo que está Precisamente. confundido. Entonces, Esa es la la información en la señora que nos gritaba, encontramos. la Ujú. señora gritaba, le gritaba, porque esto ocurrió en un gimnasio, ¿no? Sí, Entonces le sí. decía al dueño del gimnasio, bueno, mire, entonces usted va a hacer lo siguiente. Usted va a poner baños para quienes tienen pene, baños para quienes no tienen pene. Si Exacto, ese señor se quiere convertir en mujer, que se corte el pene. exacto. Hoy se puede hacer. Hoy se puede hacer. Yo he participado en 3 cirugías de cambio de sexo, evaluando psíquicamente a la persona. Y uno de los requisitos que se exige es que la persona tiene que pasar 3 años vistiéndose y actuando como el otro género para que se apruebe la intervención quirúrgica. Si en algún momento de esos 3 años la persona duda, se aplaza la intervención quirúrgica. ¿Por qué? Porque es una intervención mayor desde el punto de Claro. vista biológico. Y no se Ahora, puede volver atrás. ¿qué es lo que no te van a cambiar? Por lo menos por ahora, puede ser que más adelante, no lo sé. El código genético. El código genético tiene unas instrucciones muy precisas de cómo me voy a comportar. ¿Ya? Sí. Entonces, no nos comportamos igual XX y XY. Pensamos distinto, sentimos distinto, actuamos distinto, tenemos una distinta flexibilidad. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho hacer esto. Una mujer lo hace con suma facilidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estructuralmente estamos diseñados distintos por la naturaleza, no por nosotros. No deja de ser interesante, claro, María Elena, que esto hemos podido tecnológicamente hacer un Frankenstein, Sí, ¿verdad? correcto. Ujú. Este, con la tecnología de hoy, y quizás eso ha estimulado que las personas digan cosas como esa. Mire, doctor, yo esta conversación, y yo creo que yo lo voy a volver a invitar, si usted me lo permite y tiene algún día Por tiempo para mí, supuesto, porque claro, esto claro, es claro, de claro. verdad es fascinante lo que hemos tocado y no me quiero ir sin preguntarle sobre neurocódex y lo que usted está haciendo y esta disciplina, lo que está logrando con este. Yo estoy muy interesada en inclusive asistir, pero quiero saber y quiero compartirlo con otras personas. Hábleme de ese sistema que usted ha venido estudiando y que tienen en implementación a través de cursos y seminarios. Neurocódex es lo que hemos venido conversando. Todo está conectado, todo se vuelve transformado para evolucionar permanentemente. Aquí no hay cabo suelto. La vida es un complexus, es decir, es un tejido donde nosotros somos un elemento dentro de ese tejido. ¿Ya? Esa es la realidad. Entonces, el principio de Neurocode es que la manera como cada uno de nosotros codifica la vida es lo que va a determinar mi comportamiento. ¿Ya? Entonces, esos hilos, esas conexiones entre, por ejemplo, el mundo material, el mundo social, el mundo mental y el mundo espiritual es lo que nosotros vamos hilando y casando para formar un complejo. ¿Ya? Y desde ese complejo observamos la vida. ¿Ya? Lo decimos de otra manera. Nosotros vivimos durante estos 2000 y pico de años, o 4000 años, 5000 años que llevamos de cultura, construyendo una torre de Babel. La torre de Babel era aquel relato bíblico que dice que como los hombres empezaron a construir un edificio para llegar al cielo, Dios diseñó una estrategia para que no llegaran al cielo, que fue confundirle las lenguas. Entonces, si uno hablaba chino, si los obreros, uno habla chino, el otro habla alemán, el otro habla francés y el otro portugués, pues cada quien va a ponerle el ladrillo donde le dé la gana, narcisísticamente,
Y aquello lo que va a hacer es un montón de ladrillos. Por lo tanto, no pasó, dicen los historiadores que han excavado y tal que sé yo, no pasó de 46 metros. Eso mismo está pasando con el conocimiento. Cuando tú me dices, Luis, háblame de narcisismo, y yo no hablo de sociología, y yo no hablo de educación, y yo no hablo de medicina, no te puedo explicar lo que es el narcisismo, porque el narcisismo es un punto de encuentro de todo ese tejido. Y así cualquier información. Entonces nosotros llamamos a Neurocódex el paso de la Torre de Babel al Burj Khalifa de la sabiduría humana. ¿Qué es el Burj Khalifa? El Burj Khalifa es el edificio más alto en estos momentos. Tiene casi 900 metros de alto. Yo quisiera ir para allá en algún momento a verlo desde abajo, Uy, ¿no? qué alto. Yo creo que Lo no he me visto en podría nunca fotografía. botar ahí. Ahora, ¿cómo construye el Burj Khalifa? Tienes que poner de acuerdo al arquitecto con el ingeniero, con el ambientalista, con el obrero, con el médico de seguridad, con el de seguridad. Tienes que poner de acuerdo a todo el equipo de qué es lo que vamos a hacer en conjunto. Y cada piso tiene que estar conectado con el resto de los pisos para que pueda ocurrir. Eso es lo que en Neurocode estamos haciendo con el conocimiento humano. ¿Ya? Agarramos lo mejor de la filosofía, lo mejor de las ciencias, lo mejor del humanismo, lo mejor de la tecnología, lo mejor de la vida cotidiana y armamos un edificio. Ya tenemos, digamos, un modelo matemático que nos permite aproximarnos al comportamiento de cada persona. ¿Qué tomamos en cuenta? La fuente de energía. ¿Cómo te alimentas? Ese es el primer elemento. El segundo elemento es ¿qué capturas? Nosotros tenemos órganos de los sentidos para capturar la información, para capturar esa energía. Vista, oído, olfato, gusto, tacto, etc. Todo el montón de cosas que va ahí. ¿Qué hacemos nosotros con esos elementos? Los convertimos en memorias. Y aquí viene nosotros creamos ¿cómo se llama? Una consigna, que es convierte lo que te pesa en tu pesa de entrenarte para la vida, a fin de que sepas fluir con ella libre, armónica y felizmente. ¿Qué queremos decir con la pesa? Pensamientos, emociones, sentimientos y acciones. Entonces, eso es lo que cuidamos. ¿Qué tiene cada persona que acude a nosotros en su cabeza? ¿Qué piensa de la vida? ¿De qué tamaño es su mundo? Desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista de posibilidad de acción. Y eso, entonces, ¿para qué? Para que vaya en armonía con las 4 dimensiones que habitamos permanentemente. La dimensión material, este mundo, el XX y el XY, ¿verdad? Dimensión material. Dimensión social, en qué nos ponemos de acuerdo y en qué no podemos acordar para ver cómo acordamos, ¿verdad? Por ejemplo, yo creo que sí, que hay que respetarles el gusto al que diga lo que quiera, pero él también tiene que respetar el gusto de los demás. Sí, Y si, por exactamente. ejemplo, si nosotros consideramos que es imprudente que una persona con pene esté en el baño de las mujeres que lo que tienen es vagina, pues él está obligado a respetar eso independientemente de lo que a él le guste, piense o cualquier cosa. Entonces, ese balance entre lo que ocurre en la pesa de cada uno de nosotros y en las 4 dimensiones, ¿verdad? Material, social, espiritual y mental, es lo que llamamos salud. Eso es la salud, ¿ya? Entonces, Y ese es el trabajo que se está haciendo con el Neurocódex. Y ese es el trabajo que hacemos en Neurocode. ¿Y
¿Cómo una puedes ver, persona sencillito, puede pues. acceder? Sí, sencillito. ¿Cómo una persona puede acceder a trabajar con usted en Neurocodex? Bueno, la primera cosa, lo que estamos haciendo actualmente es que tenemos una página web que se llama www.colegioneurocodex, terminado en x.com. Okay. Allí pueden tener información. Si la persona está en América Latina, puede llamar también al 593, que es el código de Ecuador, 99-657-7004. Usted me lo da y yo lo voy a Ok. poner en los datos de este Ok. podcast y en los datos de la entrevista, porque yo siempre hago esto con todas las entrevistas. Ok. Pero sí me gustaría que me repitiera la página web, porque a lo mejor en su página web, www.neurocodex, ajá, terminado en x.com. buenísimo, doctor. Entonces yo a los amigos los invito de todas maneras, si nos están escuchando, en todo lo que son las especificaciones del podcast, también está el nombre del doctor y la manera en cómo ustedes se pueden poner de acuerdo. Yo voy a poner allí la página web para que lo puedan conseguir fácilmente, y quien quiera y que esté interesado en asistir a alguno de estos seminarios vía internet, me imagino porque ustedes lo hacen como nosotros estamos teniendo este Zoom en este momento. Sí, Perfecto. Sí. Entonces, los amigos que nos están escuchando perfectamente se pueden conectar para asistir a los seminarios, asistir a la escuela, a las prácticas, y bueno, ya una vez que están conectados con usted, fácilmente pueden hacer el seguimiento de los niveles, de lo que tengan que hacer. Claro, ¿Correcto? claro. Es vivir Bueno. en la complejidad, pero simplificándola. Wow, me encanta todo lo que hemos conversado, doctor. De verdad, ha sido un placer. Usted no se imagina lo que he disfrutado esta conversación, y ojalá podamos reunirnos nuevamente. Me encanta que podamos tocar temas como este desde la parte personal de la psiquis y cómo conectamos socialmente. Yo creo que, tal como usted lo dice, no estamos aislados. Tenemos que pensar en conexión, en integración, en relación a no soy solo, no soy el centro del universo, pertenezco a, y por ende necesito cuidar lo que está allá afuera para que también afecte positivamente mi vida. Y creo que puedo tocar otros temas con usted en el futuro, que para mí es un placer llevar esta información de personas como usted que saben mucho, que tienen muchísimo bagaje y lo sustenta años y años de experiencia y estudio. Y creo que para como comunicadora eso es lo que yo quiero llevar al mundo. Información verdadera, información en donde las personas puedan encontrar una base para continuar creciendo y evolucionando. Así que le doy las gracias por haber estado en Usechando. No, gracias, María Elena, por la invitación y una oportunidad también de que conversemos y todo el que pueda de alguna manera encontrar útil lo que estamos diciendo, pues que lo empiece a practicar, que lo empiece a ejecutar. Claro. Sí, así es. Uno hace el trabajo y lo deja allá afuera para quien lo quiera escuchar. Claro. El que tenga ojos que ve y el que tenga oídos que escuche. Decía un sabio por ahí. Bueno, que para mí es uno de mis maestros. En fin, gracias nuevamente, doctor, por haber estado con nosotros. A ustedes, amigos, gracias también por continuar apoyándonos y estar en esta comunidad que los quiero mucho y de verdad disfruto mucho semana a semana traer información para ustedes. Tengan todos un excelente día. Chao y hasta la próxima oportunidad.